Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones y peor aún para improvisados. Así que venite a lo seguro, donde los que saben. Encontrarnos en la fanpage de Agencia Multicomex, como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más. Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Cotas, nuevos con vaso, más velocidad, más moderno, más inteligente. Pedí tu pack completo con internet, wifi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo, televisión digital. Todo por 303 bolivianos, también disponible con fibra óptica. Aprovecháis del salto tecnológico. Mayor información, llamas al 103 o al 333-30-103. Converso con Gregorio Lanza para hablar de un poquito de Evo Morales de nuevo. Es necesario ahora mirarlo desde otro punto de vista, Grego. Evo Morales está muy dolido porque Arce guarda un silencio cómplice por la burrera que hizo él en Perú. ¿Te parece, ¿Te parece que es la mejor versión de Evo Morales o es la versión actual? Gracias, Carlos. Creo que es la versión de Evo Morales en su ocaso, en su Actual. aislamiento. Hablando con mi hijo me decía, papá, podrías poner Evo Morales en su decadencia, que es ese Evo Morales, ¿no? Que refleja un aspecto de su psiquis, de un aspecto personal de él, que es lo que ha empezado a marcar el ocaso. Y es que a Evo Morales le entra el miedo, Ya, y sí cuando le señor. entra el miedo, ¿no? Cuando le entra el miedo, entonces se pierde y por eso es que ha huido. Eso le ha marcado un momento en Sí, su caso, porque el líder, el príncipe, tiene que morir fiel a la causa. Tiene que claro. morir, no tiene otro camino. Y vos y Pero yo, él prefiere perdón, vos y yo, escapar. sí, sí, vos y yo conocemos gente que era capaz de morir por la causa, pero y conocemos por decenas. Eh, yo lo pongo siempre a mi padre de ejemplo, pero recuerdo a Marcelo Quiroga Santa Cruz, recuerdo a gente de la izquierda muy metida y muy consecuente con lo que hacían. Y Evo Morales es la nota discordante en ello porque es probablemente más líder de todos los que estamos nombrando, incluso a Marcelo. Probablemente Evo Morales sea más líder, pero el miedo lo vence. El miedo lo vence. Acordate en los conflictos de Gonzalo Sánchez de Lozada, él se aprovecha para irse a recibir un premio que le da Gaddafi. Gaddafi y aprovecha para no estar aquí. Después viene, toma lo que hizo Felipe Quispe, que es otro de los decididos a morir por lo que venga. O sea, Evo Morales siempre encuentra cómo huir. Exactamente, y me recuerda a una conversación que tuve este sábado pasado en un diálogo con pobladores y dirigentes del Alto. Ya, Estuve con ellos dialogando y recordábamos ese momento del 2003. Y ese dirigente decía, efectivamente, el 2003 yo he estado en las calles, en realidad era una señora joven, yo he estado en las calles y Evo Morales no ha estado, ha preferido salir del país y eso siempre ha sucedido. Y entonces ella protestaba, ya es la otra parte de la historia, porque el Alto ha puesto siempre los muertos, ha hecho los grandes hace rato. esfuerzos y no ha recibido nada. La plata ha ido al Chapare y el poder ha sido para Evo. Sí, sí, absoluto. Además, un poder que no ha tenido ningún presidente. Desde el retorno a la democracia, ningún presidente ha tenido el poder de Evo Morales. Y con relación a lo que dices, él ha optado por una estrategia, hay que ser consecuente. Pues como entenderás, yo tengo muchos amigos o gente con la que dialogo o discuto finalmente, que es muy cercana también a Evo, y ellos me decían, la estrategia que estamos desarrollando en el Perú, ¿no? Es para ampliar nuestro espectro
y de esa manera también retroalimentar nuestra fuerza en el país, ¿no? Para avanzar y volver al gobierno. Y efectivamente pensaban que encontraron una beta en los maestros, porque el Castillo viene de los maestros, era maestro rural, para Ya, decirlo en los términos de nosotros. Y si tú te acuerdas, el MAS tenía una presencia muy importante en los maestros rurales claro. junto al Partido Comunista y el Evo también. Y entonces manda a sus operadores a que impulsen ese proceso, pero lo que hace, por supuesto, es darle un contenido polarizante y darle también argumentos a los contrarios a ese proceso, ¿no? Que Ujú. vaya allá, ese es un proceso de ellos que tiene sus cosas pues buenas y malas, los muertos es la tragedia, pero Evo ha hecho eso y ahí es esa falta de consecuencia de decir, sí, señores, no, nosotros hemos hecho eso porque creemos, ¿no? En esto y en esto, en esto. Y no ahora venir a pedir el apoyo del presidente Arce, ¿no? Víctima. Entonces, esa es la actitud de Evo Morales que creo también le quita los adherentes que cada vez va perdiendo más. Ajá, no, no, de acuerdo, 100% de acuerdo con vos. Yo digo, Evo Morales todavía tiene, vos lo debes tener presente también, Evo Morales todavía tiene una presencia en el movimiento al socialismo, pero esa presencia es incluso de voto oculto ya. ¿Te acordás que antes se decía el voto oculto es el que es el voto de Evo Morales y el que no se ve? ¿Te acordás Sí, o no? señor. Sí, y es el voto de importantes franjas en el área rural, más atrasados, más tímidos, gente de tercera edad también, hay que decirlo, que lo ve como un ícono, y otra gente radical que también ha recibido los importantes recursos en este periodo. Y esa gente que ya nos expresa qué es lo que tiene en diversas áreas rurales del país y en algunos cordones urbanos, poca, cada vez menos, pero es efectivamente la gente más leal a Evo Morales que va a votar por él. Y por supuesto el Chapare, ¿no? El Chapare que aunque hay fisuras, pero todavía sigue siendo su centro de poder. Ahora, Es que, sí, ¿cómo entendés que Evo Morales se haya ido al Perú a armar el zafarrancho que armó? ¿Qué motivo? Evo Morales no cree en la nación aymara y en esas cosas. ¿Y por qué ir a plantear allá y no acá? Porque acá le podían decir separatista y podía armarle en el Perú un separatismo. yo creo que ese es el olfato, es otra de las características de Evo Morales. Eh, es el oportunismo político. Otros pueden llamar olfato político. Ya, En realidad, el zafarrancho que tú llamas en el Perú estaba ya armado, estaba armado, ¿no? ya. Y en definitiva, lo que él ha hecho es dar algunos consejos, más allá que si él creía en algún momento que realmente pesaba, alrededor de Castillo estaba un núcleo duro de ex senderistas, ¿no? Cedrón y compañía es el núcleo que Claro, los sí, rodea, señor. Castillo. Sí. ¿Ah? Y entonces ellos definen toda una estrategia, pero que no tenían ningún sustento porque no tenían ni mayoría en el Parlamento y tenían una base radicalizada, pobre, con demandas étnico-culturales que existen en este tipo de países, no resueltas, porque yo he vivido cuando estaba en el exilio en el Perú, he vivido bastante en la frontera y bueno, Puno, Juliaca además es el alto ¿no? De esa Claro que zona, sí, sí. pero son marginadas, ¿no? Pero esas gentes reclaman ya hace años, es un proceso de 10 años, no es nuevo. Entonces, Evo olfateado eso y ya cometió el grave error en contra de ese proceso que debía seguir su cauce natural, pero ha mandado sus operadores, ¿no? Bueno, a una serie de gente para que hablen de asamblea constituyente, del mundo andino, lo que por supuesto él no cree, Claro que sí, sí. Ahora para nada. decime, vos me está dando a entender que Evo Morales tenía mucha influencia sobre Castillo.
No, al revés. Yo creo que sí, le pudo vender algunas ideas, pero el que tenía la influencia era el que estaba en su oído y era Cedrón, que viene del senderismo. Ya. ¿No? Están vinculados a toda esa línea mucho más Sí, radical que por la de supuesto. Evo. Sí, sí, sí. No te olvides que Evo en realidad en su vida ha levantado un arma, para decirlo así. Marcelo sí lo hizo, Claro. Lechín lo hizo, Sí, cientos de militantes del MIR, de la democracia, nosotros, tú seguramente en algún momento para defender la democracia lo hemos hecho, sí, sí, sí. pero Evo nunca ha hecho. En cambio, esta Ahora, gente sí. fíjate cómo es de interesante lo que estás diciendo, que él nunca lo ha hecho, que cuando él en su libro cuenta que en uno de los golpes de Estado él estaba en la puerta, cuidando la puerta del gran cuartel de Miraflores y estaban muertos de miedo, dice, estábamos muy asustados de lo que estaba pasando, es decir, ni cuando era soldado tiró un tiro este. Y sin Definitivamente. embargo lo empujan a Castillo a hacer un golpe de Estado que no tiene hasta ahora explicación. ¿Vos lo entendés el golpe de Estado de Castillo y el apoyo de Evo inmediato? Es probable que ahí también haya dado su consejo adicional a toda esta otra gente, Cedrón y compañía, pero yo insisto en que ya veía desesperado la forma de volver a retomar espacios para conquistar el poder, porque retomando esta línea de pensamiento, Evo en esos momentos de crisis desaparece, oculta la cabeza, pero es el número uno para mandar a la gente a que se enfrente, es el número uno para decirle que bloquee, que deje sin alimentos las ciudades, Sí, señor. para decirle que entonces se enfrente. Y es un gran responsable, y esa es la otra parte de lo que estoy trabajando también en el libro del ocaso de Evo, de su responsabilidad, por lo menos en la masacre, en las masacres de Sencata y en los muertos de Sacaba. Él ha generado, y hay hechos no estudiados todavía, ahí entre una justicia y que nadie quiere investigar de verdad, está todavía la verdad por descubrirse. ¿Cuánto ha influenciado Evo Morales para que se den esos hechos? Porque él es, como decimos, él es número uno, ¿no? En tirar la piedra y después esconderse, ¿no? Empujar a otros a que hagan lo que él no hace. Eso es terrible. Fíjate que lo que estás diciendo es tan real que él no se anima a volver hasta que Arce se posesiona. Y no por empañarle el juramento, sino única y exclusivamente porque quería estar seguro de que Arce lo tenía el gobierno y poder entrar él. Se me antojó una especie de Siles Suazo con Paz Extensoro cuando se gana la Revolución Nacional el 11 de abril. Definitivamente, si tú te acuerdas, líderes como Siles Suazo, bueno, muchos, Claro, los la que gente. tiraban tiros. Claro, pero además los que están incluso por la democracia vuelven al país, ¿no? En momentos de la dictadura para estar también en el país dirigiendo, orientando, ¿no? Y Evo Morales, que tenía una gran base de apoyo, Sí. en zonas donde se puede hablar, entre comillas, zonas liberadas, como en el Chapare, nunca se anima a volver, a pesar de tener toda la infraestructura operativa y de inteligencia de Cuba y Venezuela. Entonces, es pues es un caudillo que ha estado a la cabeza de este país, paradójicamente, durante estos 10 años, posiblemente ha transitado, y eso es lo que me interesa analizar en este libro, El ocaso de Evo, ha transitado desde los primeros momentos de ese oportunismo, de esa inteligencia nata que tiene, para aprovechar, ¿no? Esas situaciones, la fortuna que se le presentó, pero después de eso ha sido incapaz de ponerle un sello más de estadista, ¿no? Se ha movido muy en la coyuntura para mantener el poder, y al final del día es lo que tenemos, un Evo Morales que con un pie cayéndose del carro, o tú dirías más abajo, es ya un cadáver que está esperando el Que, sepelio, que alguien le avise. pero
No, que alguien la dice. Y esa es la situación, pero con una gran capacidad de hacer conflicto en el país. Tiene esa Y capacidad todavía, ¿no? de la energía maligna para hacer conflicto. Y eso es lo que está haciendo. A Vos, pesar de sus enfermedades, sigue activando a muchos de los grandes agitadores o más agitadores que están revoloteando por el país esperando la oportunidad que se pueda hacer conflicto. Lo que yo siempre digo, con plata en el bolsillo, en una situación de crisis económica, hay muchísimas oportunidades para hacer conflicto. y entre Venezuela y Cuba los ves como que todavía lo apoyan, porque el G2 cubano es implacable. Si perdiste, fuiste, ¿no? No tiene Parece que cariños. esa es la tendencia. Y para el G2 cubano es ya razón de Estado, ¿no? Para ellos es razón de Estado. Entonces, para sobrevivir necesitan relacionarse con alguien que tenga poder. Sí. Y daría que esa es la tendencia, que ahora están volcándose ambos cada vez más ya a apoyar definitivamente a Arce Catacora.